No somos nacionalistas, somos españoles sin complejo. Habrá quien diga que es muy de derechas, vale, pues seremos muy de derechas. Vemos la regeneración democrática a las instituciones. Habrá quien diga que es muy de izquierdas, pues vale, pues seremos muy de izquierdas. Yo creo que es de sentido común y que por tanto es progresista. Es la cara y el alma de UPyD, pero durante más de 30 años fue una entusiasta dirigente del Partido Socialista. Yo soy más del PSOE que las amapolas del campo. Forma parte del gobierno vasco como consejera de Turismo. El PSOE pacta con el PNV, pero acaba rompiendo el acuerdo. Ella se opone hasta el último momento. Para entonces, ETA ya había intentado matarla. El método, un libro bomba que mandan a su casa. Es su marido quien lo abre, pero el explosivo falla. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Se fija un objetivo ambicioso, la Secretaría General, pero sufre un inesperado revés. Queda última en unas primarias que gana un por entonces desconocido José Luis Rodríguez Zapatero. La política del nuevo líder le irrita. Es la primera vez en la historia de la democracia española que un gobierno cede al chantaje de ETA. Se manifiesta en su contra y pide más pactos con el PP. Cada vez se siente más sola dentro del partido. La situación es insostenible y Rosa Díez termina por abandonar el partido de toda su vida. Es que el gobierno Zapatero ha pactado con unos partidos políticos que no creen en el Estado. Pero para cuando se va, ya ha puesto en marcha un partido nuevo, UPyD. 4 años después, la formación magenta se convierte en la cuarta fuerza política del país. Hoy, Rosa Díez es el azote del Congreso. Dígalo conmigo, rescate. Líder de un partido en auge. Millones de españoles son de UPyD y no lo saben. Y la política mejor valorada de nuestro país. Hoy, Rosa Díez rompe moldes también en La Sexta Noche. Rosa Díez, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al plató de La Sexta Gracias. Noche. Por cierto, felicidades en este sábado 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Nos felicitamos todos, los hombres y las mujeres. Cuando Así les es. va bien a las mujeres, les va bien al conjunto de la sociedad, por tanto también a los hombres. Cierto. Por cierto, decía lo de Día de la Mujer Trabajadora porque hoy, a pesar de ser sábado, usted y su partido han tenido mucho trabajo. Hoy mismo presentaban las listas los candidatos y aprobaban esas listas de candidatos a las elecciones europeas. Sí, aprobamos las listas y también el programa electoral, que es tan importante como las personas que van a llevar a cabo ese programa. Sí, hemos trabajado, claro, todos los días hay que trabajar. Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría hablar con usted de los datos del CIS, que de nuevo vuelven a colocarle a usted como uno de los políticos mejor valorados del panorama español. Ya son varias las ocasiones en las que usted tiene la mejor nota de los políticos españoles, pero aún así, teniendo la mejor nota, suspende. Parece que hay una desafección absoluta entre los políticos y la población. Sí, hay una enorme desafección entre los ciudadanos y los políticos y las políticas que hacemos, quiero decir, no las personas políticas, y es una desafección que termina afectando negativamente al propio sistema democrático. Yo creo que esa es la gran asignatura que tenemos, a la que tenemos que enfrentarnos el conjunto de la sociedad y particularmente nosotros, las personas que nos dedicamos a la política, ¿no? Porque, en fin, cuando los ciudadanos, después del desafecto, terminan pasando de la política y de los políticos, pues corremos el riesgo de que lleguen a las instituciones personas que pasen de los ciudadanos. Yo creo que eso es muy malo para la democracia. Por tanto, efectivamente, en el CIS se me considera la política, vamos, lo consideran los ciudadanos mejor valorada, pero efectivamente tenemos muy mala nota, todos los políticos, y además los ciudadanos expresan su desconfianza hacia nosotros. Es un grave problema porque, en fin, la alternativa a la mala política no es más que la buena política. Lo mismo que la alternativa a la democracia de baja calidad no es más que la democracia de calidad. Y eso es un tema con el que tenemos que enfrentarnos. Pero las notas se las ponemos los ciudadanos. Quiero decir, algo Claro. estarán ustedes haciendo mal. Por supuesto. No, pero por supuesto. Por eso digo que tenemos que enfrentarnos al problema. Claro que ustedes nos ponen la nota, que los ciudadanos nos ponen la nota y que la nota se corresponde con la percepción que tienen los ciudadanos de cómo hacemos el trabajo y del trabajo que hacemos. Claro que es nuestra asignatura. En fin, en las mismas encuestas, además de valorar mal a los políticos,
y, por cierto, a todas las instituciones. Este es un problema que tiene España, que es que no hay una institución que se salve. Ese es un problema para cualquier país. Además de valorarnos mal, también los ciudadanos muestran sus preocupaciones y nos vuelven a decir que la corrupción política es una de sus mayores preocupaciones, que, por cierto, en la última encuesta del CIS ha subido varios puntos. Bueno, enfrentarnos con ese problema también es algo que es nuestra obligación y que tiene que ver con la caracterización que tienen los ciudadanos de nosotros. Hasta 5 puntos en un mes ha subido precisamente la preocupación con respecto a la corrupción de los ciudadanos españoles. Claro. ¿Por dónde empezaría Rosa Díez a cambiar esa percepción que tenemos los ciudadanos de los políticos? ¿Qué es lo primero que habría que hacer? Hombre, y no solo de los políticos, sino también de las instituciones. Sí, modestamente pienso que es lo que estamos intentando hacer desde Unión, Progreso y Democracia. Ustedes contaban en el vídeo, por cierto, en ese congreso no hubo primarias. Ese congreso al que yo me presenté era un congreso, no eran primarias. En el PSOE no se hacían primarias en los congresos. Vamos, como una nota. ¿Ustedes hacen primarias en UPyD? Claro. Bien. Llevamos como 300 primarias, elecciones primarias desde que hemos fundado el partido, que en fin, que son muy poquitos años. No, decía que modestamente lo que tratamos de hacer es eso, ¿no? Regenerar la democracia es algo para lo que nacimos. Y cuando se dice regenerar la democracia es algo tan sencillo como devolver a los ciudadanos el control sobre la política, sobre los partidos políticos y sobre las instituciones democráticas. ¿Qué hay que hacer para eso? Pues hay que cambiar leyes. No vale solamente con hacer un discurso. Hay que cambiar el Código Penal, por ejemplo. ¿Para qué? Pues para que el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos sea un delito que esté en el Código Penal, o para que, en fin, los partidos políticos tengan responsabilidad penal. Afortunadamente eso se ha introducido en el Código Penal el año pasado gracias a una enmienda de Unión, Progreso y Democracia, o para que sea delito la financiación ilegal de los partidos políticos. Es decir, tenemos que autocontrolarnos. Cuando los ciudadanos vean que nos ponemos controles a nosotros mismos, empezarán a creer en nosotros. Tenemos que cambiar la ley electoral. Me puede decir usted, no, ¿por qué? ¿Porque perjudica a un partido respecto a otro? No, porque perjudica directamente a los ciudadanos. La ley electoral lo que hace es devaluar el voto de cada uno de nosotros en función de a quién vote. O sea que indirectamente perjudica a los partidos políticos que no son nacionalistas, o sobre todo que no son PSOE o PP. Porque, a ver, los nacionalistas se benefician, pero la ley está hecha para el PSOE y para el PP. Tenemos que cambiar la ley electoral para darles posibilidades a los ciudadanos de controlar mejor a los políticos. Es decir, hay que cambiar las políticas que se hacen y la forma de hacer política. Y entonces los ciudadanos pues nos mirarán y nos creerán. Le voy a hacer una pregunta que seguro que a usted le suena. Y es una acusación que siempre se ha escuchado mucho en torno a su formación, a la formación magenta de UPyD, y es la falta de definición o en la izquierda o en la derecha. Esta gente es de izquierdas, es de derechas. Yo le voy a preguntar en primer lugar si usted cree que es necesario estar a un lado o a otro. Bueno, a un lado o a otro, en el sentido clásico, no. Porque yo creo que hay muchos matices. Es verdad que hay mucha gente, muchos matices, muchos grises. No hay, en la vida no es blanco y negro. Hay muchas, en fin, muchos colores intermedios y muchos matices para casi todas las cosas. Pero ciertamente, es verdad que ya esa pregunta solo nos la hacen los periodistas. A mí los ciudadanos no me lo preguntan nunca. Si quiere que le diga la verdad. En la calle, cuando voy por la calle y me paran y me saludan o me dicen, unas veces de una forma crítica, otras veces de una forma más positiva, nadie me pregunta si usted de derechas o es de izquierdas, o su partido es de derechas o es de izquierdas. Y en Facebook, que tengo 50 y tantos mil seguidores y me escriben y les contesto, nadie me lo pregunta. Valoran las cosas que estamos haciendo, le parecen bien, le parecen mal. Los periodistas de vez en cuando todavía nos lo preguntan, pero yo creo que a veces hay mucha gente todavía que necesita las palabras para esconderse detrás de ellas. Hay gente todavía en España que piensa, por ejemplo, que ser de izquierdas es lo mejor. Y que, por tanto, si alguien dice esto lo hago porque esto es de izquierdas, entonces detrás de esa palabra pues se amparan. Hay quien piensa que ser de derechas es lo mejor y detrás de esa palabra se amparan. Yo también, cuando era más joven, creía que todo lo bueno estaba en la izquierda. Ahora tengo 61 años y he aprendido que no, que ser progresista, en fin, no está solo reservado para la izquierda o para la derecha. Que desde posiciones conservadoras se hacen políticas que son progresistas. ¿Qué es ser progresista? Que contribuye al progreso de las personas y, por tanto, de la sociedad. Y que desde posiciones de izquierda se hacen políticas progresistas que contribuyen a ese y viceversa. Entonces, yo creo que a mí me gustaría que los ciudadanos
analizáramos las cosas que se hacen y no el título que nos ponemos. Dice, oiga, esta posición que están manteniendo en esta materia, ¿yo la comparto? Pues sí, no me pregunto, ¿es de izquierda? Si nosotros planteamos una reforma, por ejemplo, de las normas laborales, una reforma de las normas que el gobierno ha puesto en marcha, la reforma laboral, hacemos una enmienda a la totalidad. Pues no sé si la gente se va a poner a pensar si es de derechas o es de izquierda. Se pondrá a pensar las consecuencias que tiene y a la luz de las consecuencias pues estará a favor o en contra. Lo decía en ese vídeo usted que han puesto, hacía esa explicación. Y no, me preguntan si somos de izquierdas o somos de derechas. Pues que la educación sea competencia del Estado, por poner un ejemplo, ¿es de derechas o es de izquierdas? Pues a mí algunas veces cuando defendemos que la educación sea competencia del Estado, en el Congreso de los Diputados me han dicho que eso era muy centralista y muy de derechas. Otras veces, por defender lo mismo, me han dicho que es muy de izquierdas. A veces dicen que somos de la extrema izquierda. Una vez en un debate, unos nos dijeron que éramos de la extrema izquierda, otros que éramos de la extrema derecha, incluso hubo, se lo juro, uno que dijo que éramos del extremo centro. Digo, bueno, pues no sé, o sea, pues lo importante es lo que defendemos. Bueno, le voy a presentar los tertulianos que nos van a acompañar esta noche, empezando por Maite Alcaraz. Maite, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida a la sexta noche. Se acompaña también nuestra compañera Cristina Pardo. Hola, Cristina. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Carmen Encina, buenas noches. Buenas noches a todos. Placer, compañero. Y también está con nosotros Eduardo Inda. Hola, Eduardo. Buenas noches y bienvenido. Si le parece, vamos a empezar la primera cuestión con Eduardo Inda. Adelante. Bueno, esta pregunta no se la hago en mi nombre, sino en el nombre de los millones de ciudadanos que creen en la tercera España. Acaba de hablar usted de la ley electoral que castiga a los partidos pequeños. ¿Por qué entonces no se coaliga con Ciudadanos o incluso con Vox para las próximas 3 elecciones? Lo digo porque el rechazo que usted manifiesta a esta posible coalición favorece a los dos grandes partidos. Bueno, yo no sé a quién favorece, bueno, sí sé. Yo creo que a quien favorece que un partido político como Unión, Progreso y Democracia se presente en toda España con las mismas siglas, con el mismo nombre, con el mismo programa, con el mismo proyecto y con claridad, a quien favorece es a los ciudadanos. Yo creo que por eso lo hacemos, por coherencia. Nosotros nacimos porque creíamos que en España hacía falta un partido político que defendiera el Estado. Defender el Estado es defender la igualdad de los españoles, no es defender un mapa. Y pensamos, para eso, para defender el Estado, que hacía falta un partido político inequívocamente nacional, progresista, laico, transversal, que defendiera esa posición política en toda España y que lo hiciera sin complejos y que nos presentamos en Cataluña y lo hacemos, aunque allí cuesta muchísimo entrar porque hay partidos nacionalistas e incluso a los partidos nacionales les cuesta mucho más, y lo hacemos en el País Vasco y lo hacemos en Madrid y lo hacemos en Canarias, lo hacemos en toda España. Porque hace falta un partido político nacional con estas características. Eso es lo que creemos, por eso nacimos y por eso lo defendemos. ¿A quién favorece? Favorece a los españoles, a los ciudadanos españoles que ven con claridad cuál es la posición política que nosotros tenemos. Yo creo que eso es lo que nos importa, lo más importante para nosotros. ¿Pero es consciente usted de que defienden más o menos lo mismo que Ciudadanos y posiciones respecto al Estado muy similares a las de Vox? Y todo ese voto se va a disgregar. No estoy de acuerdo. Y la unión hace la fuerza y la disgregación pues no tiene tanta fuerza. Pero es que no estoy de acuerdo con eso. Efectivamente, en un país, en una democracia como es España, hay muchas cosas en las que coincides con unos o con otros, pero cada uno desde su personalidad y desde su posición. Yo no sé en qué coincido. Por ejemplo, me está citando usted un partido político que no ha nacido, que no se ha presentado a las elecciones todavía. Yo no sé en qué podemos... Bueno, bien, pero no sé en qué podemos coincidir porque, a ver, las políticas no son lo que uno dice, sino lo que uno hace. Hay que juzgar a las personas y a los partidos políticos por lo que hacemos. Entonces, en unas cosas coincidiremos y en otras no. Yo en el Congreso de los Diputados, mi grupo vota pues, propuestas que presentan distintos grupos políticos. Nunca, salvo propuestas que presente Amaiur, votamos cosas que presenta el PSOE si nos parecen positivas, cosas que presenta el PP, cosas que presenta Esquerra Republicana, Convergencia y Unión, el PNV. Siempre hay coincidencias, pero, en fin, por llevarlo a su terreno, al de su periódico.
¿Por qué no une...? No, terreno de millones de ciudadanos. No, pero por hacerle la misma pregunta, porque si coinciden en cosas, ¿por qué no se presentan? Si coinciden en cosas, ¿por qué mantiene cada cual su cabecera? Pues porque coinciden en varias cosas, pero en otras no. Y entonces cada periódico o cada emisora mantiene su cabecera. Y dice, hombre, y eso además teniendo en cuenta que un medio de comunicación lo único que quiere es ganar dinero, se supone. Y a veces hacen fusiones, este caso es un ejemplo, pues para ganar más dinero. Pero un partido político, el nuestro desde luego, lo que quiere sobre todo es mantener una posición política, ser coherente y defender esa posición política en todas. ¿Y se lo podrían plantear de cara a las elecciones generales de dentro de año y medio? No. ¿Ir en coalición? No. ¿Colaborar en las instituciones? Sí. Por cierto, una vez le escuché yo en una entrevista decir que no le importa a los compañeros de viaje, no le importa votar con absolutamente nadie si merece la pena el objetivo. Sin embargo, acabo de decir que votaría con cualquier formación del Congreso, excepto con Amaiur. Es que no les considero compañeros. Como sabe usted, nosotros lo que defendemos es que se inicie un procedimiento de legalización de esa coalición electoral. Para mí son compañeros políticos y democráticos, el resto de las fuerzas políticas que están en el hemiciclo no les considero compañeros de viaje. Vamos a continuar con Cristina Pardo. Sí, yo quería saber por qué le cae usted tan mal a Rajoy. Esa es para él, esa pregunta, ¿eh? Porque, bueno, pero claro, usted tendrá alguna impresión, porque creo que además es que no le llama bien ni por su apellido a usted. Ya, pero es verdad, tú lo sabes que esa es una pregunta para él, porque yo me tendría que poner a hacer psicología, ¿no? Y decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué este hombre que se pone cual alfombra para contestar a los nacionalistas y que se pone tan nervioso para contestarme a mí y me trata de esa manera? Yo no creo que sea misoginia, aunque algunos me dicen que puede ser eso. Pero fuera del hemiciclo, ¿le trata con el mismo desprecio o es solo en el Congreso? No nos tratamos. Bueno, yo le prometo que si alguna vez viene el presidente de gobierno va a ser una de las 5 primeras preguntos que le vamos a hacer, ¿eh? Hablaba usted de la vocación nacional de UPyD y de los nacionalistas. Usted se ha convertido en el azote de los nacionalistas, en parte, en los últimos años. Me gustaría saber si usted volvería a pactar con el PNV, si sería partidaria de una colaboración tan estrecha como la que tuvo usted en el pasado. A ver, yo creo que lo acabo de decir, con todas las fuerzas democráticas se hacen pactos, y yo al Partido Nacionalista Vasco le considero una fuerza política democrática. Se hacen pactos sobre las cuestiones que a nuestro juicio se pueden hacer pactos. Cuando hicimos ese pacto, que ha salido referenciado que era un gobierno de coalición, el Partido Socialista de Euskadi con el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista Obrero Español, nunca pactó las cosas que debieran de formar parte de los pactos de Estado. Quiero decir, porque esto es importante, es decir, el PSOE, aquel PSOE en el que yo estuve afiliada durante 30 años, no se le ocurrió pactar con el PNV el modelo territorial del Estado, que lo hizo Zapatero después. Es decir, que hay pactos que se pueden hacer. Lo que no puedes pactar con los partidos nacionalistas, es mi opinión, son, por ejemplo, el modelo territorial del Estado. No lo vas a pactar con un partido político que no cree en el Estado español porque cree que cada comunidad es una región, una nación y por tanto merece un Estado. Porque nos llama la publicidad, pero continuamos hablando y continuamos con las preguntas a vuelta de este receso. Hasta ahora mismo. Continuamos en la sexta noche en directo con Rosa Díez, esta noche como invitada en nuestro plató. Continuaba preguntando Cristina Pardo. Sí, estábamos hablando de los nacionalismos y alguna vez he oído a UPyD defender la intervención de Cataluña e incluso la suspensión de la autonomía. Me gustaría saber si verdaderamente usted cree que esa sería la forma de solucionar el problema. ¿Usted cree que así frenarían a Artur Mas? Ya, no sé a qué te refieres o se refiere, por seguir con el usted, cuando dice la intervención y la suspensión de la autonomía. A ver, yo creo que lo que hemos defendido y lo que defendemos es que el Gobierno de la Nación tiene que dejar claro que para que se respeten los derechos de todos los españoles, también de los españoles que viven en Cataluña, o sea, de todos los catalanes, tiene que quedar claro que estamos dispuestos a utilizar todos los artículos de la Constitución, absolutamente todos, y todos son ordinarios. Y uno de ellos es el artículo 155. Es que la pregunta no puede ser de ¿y usted cree que así se arreglan los problemas? No, es que utilizar la ley, hacer que la ley se respete, no es para arreglar los problemas, es para que siga habiendo democracia. No es un problema y con eso se arregla. Pues si usted va por la calle e infringe una ley, una norma de tráfico, pues a usted le para un guardia o un policía
policía y le dice lo que tiene que hacer. Y dice, ¿es para que se arreglen los problemas? No, es porque usted está infringiendo las leyes. Entonces, si las autoridades catalanas están infringiendo las leyes, y a nuestro juicio las están infringiendo, a nuestro juicio y a juicio del Supremo, vaya, no solo al nuestro, el Gobierno de la Nación tiene que dejar claro que está dispuesto a utilizar todos los instrumentos que le da la Constitución. Por cierto, el 155, Cristina, no dice suspender la autonomía. El 155 es un artículo ordinario de la Constitución que dice que para reinstaurar la defensa del interés general puede ser utilizado. O sea, que no significa suspender la autonomía, significa, por ejemplo, imagínese, Cataluña, que no cumple las sentencias de los tribunales, la Generalitat, en materia de educación, con las últimas sentencias del Supremo en materia de educación. Pues el Gobierno del Estado puede decir, oiga, si no cumplen ustedes con la ley, esa competencia la recupero transitoriamente. Sí, pero para usted sería un último recurso o aplicable ya. Cuando sea necesario. Si es que la Constitución no dice cuándo hay que aplicarse las normas. Hoy venía escuchando por la radio, ayer, hoy, no sé, bueno, un día de estos, venía escuchando precisamente en relación con unas palabras que había dicho Draghi cuando dijo hace año y medio, haré lo que sea preciso para salvar el euro. Como dijo, haré lo que sea preciso para salvar el euro, nunca tuvo que hacer nada, más que decir que estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera preciso para salvar el euro. Si el Gobierno de la Nación le dice al Gobierno de Cataluña, por ejemplo, oiga, haremos lo que sea preciso para que ustedes no saquen una urna a la calle, pues no tendrán que hacer nada, porque no sacarán una urna a la calle. Entonces, hay algunas cosas que tienen que quedar claro, que le tienen que quedar claro a aquel que se salta la ley y que está dispuesta a saltársela. Si tú le adviertes que no lo vas a permitir, que no lo vas a consentir y que en defensa de la legalidad y por tanto en defensa del interés de todos los españoles vas a utilizar los instrumentos que te da la Constitución, pues el otro probablemente hará lo que tenía que haber hecho, retroceder. Entonces, ¿usted cree que Rajoy está siendo poco contundente? Yo creo que Rajoy ha tardado demasiado tiempo en decir algunas cosas. La primera vez que hizo una reflexión política sobre la situación de Cataluña fue en el debate sobre el Estado de la Nación, porque hasta pasado, en el último, el de hace unas semanas, porque hasta ese día solo había hablado de la legalidad. Y no se trata solo de la legalidad, hay que hacer un discurso político también, frente a lo que es un discurso político construido por el nacionalismo y por la Generalitat de Cataluña, que además está saltando la legalidad. ¿Y usted qué más haría? ¿Llevaría a Artur Mas a los tribunales? En fin, ¿qué más haría pues si estuviera en su mano? Yo creo que hace mucho tiempo que habría hecho dos cosas. Primero, advertir al gobierno autonómico, a ese gobierno que se está saltando la legalidad, que no íbamos a consentir que se la saltaran, advertirle de forma que lo tuviera claro, que íbamos a utilizar absolutamente todos los instrumentos de la Constitución. Permítame que le diga una cosa, esto no es una amenaza. Decirle a alguien que se está saltando la ley, oiga, que no le voy a consentir que lo haga, es sencillamente ganarte el sueldo, porque es el Gobierno de la Nación el que se lo tiene que ganar. Habría hecho eso y además habría hecho hace mucho tiempo, habría contrarrestado el discurso político del nacionalismo catalán. En Cataluña y en España, frente al discurso, por llamarle discurso, a la falacia, a la construcción falsa de un discurso nacionalista y de una realidad diferente en Cataluña y de Cataluña respecto del resto de España, lo que no ha habido por parte del Gobierno de España ha sido un discurso político frente a ese discurso, ni por parte del Gobierno ni desgraciadamente por parte de casi nadie. Fíjense que en el Reino Unido y en Escocia, a pesar de que la independencia de Escocia, el referéndum, es una cosa que cabe en las leyes del Reino Unido, a pesar de eso, el Gobierno británico, desde el mismo momento en que se convocó el referéndum, ha hecho un discurso político alternativo, pero un discurso político que no es un discurso sentimental. Frente a un discurso nacionalista que apela al sentimiento, no se puede hacer otro discurso de otro corte nacionalista que apele también al sentimiento. No ha habido un discurso político con argumentos políticos para hacerles comprender a muchos ciudadanos catalanes y del resto de España que esto que está pasando es importante y que no tiene solamente una versión. Ya la última. En su opinión, entonces, Rajoy, ¿qué está haciendo? Esperar a ver si escampa. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a continuar con Maite Alcaraz.
Rosa, usted hablaba hace unos minutos del enfrentamiento que tiene continuado con el presidente del Gobierno, pero yo creo que usted, yo no además, tengo enfrentamiento con el presidente del Gobierno. O por lo menos cada vez que hablan no tienen un tono de moderación y no tienen puntos de encuentro. Pero a mí me parece que eso también ocurre con el jefe de la oposición, con el secretario general del Partido Socialista, con el señor Rubalcaba. ¿A qué atribuye que usted genere esa crispación en los dos grandes líderes, tanto el del Partido Popular como el del Partido Socialista? Por no retrotraernos también a lo que pasó con Zapatero, que a lo mejor eso se explica más por ese enfrentamiento que tuvieron en el Congreso en el que él salió vencedor. No puede atribuirse solo a la misoginia. Entiendo que a lo mejor, no sé si hay algún temor por parte de los dos grandes líderes nacionales a que usted esté copando terreno al bipartidismo. Vayamos por partes, que decía Jack el Destripador. Primero, yo no tenía una mala relación con el presidente Zapatero derivada de un congreso, como usted acaba de decir, porque, si no recuerdo mal, ese congreso del que usted ha hablado, del que estamos hablando, se celebró en el año 2000 y yo llegué al Parlamento en el año 2008. Hasta el año 2007 yo estuve en el Partido Socialista, por tanto no se había producido una relación causa-efecto, habían pasado 7 años, fíjese, nos habríamos hecho viejos. ¿Entonces a qué le atribuye? No, bueno, por tanto eso, o sea, no había una... Y jamás en el Congreso de los Diputados el presidente Zapatero me contestó de la manera que me contesta Mariano Rajoy, o sea que eso, como se puede ir a hemeroteca, pues se puede ver perfectamente. Otra... No había pensado yo que Rubalcaba tenía conmigo una relación crispada, pero ahora que me lo dice voy a ver si miro algún vídeo, pero no tengo yo esa sensación de que Rubalcaba está crispado conmigo. Desde luego yo no estoy crispada con él. Entre otras cosas no debato con él, no me toca debatir con él, me toca debatir con el presidente del Gobierno, que yo, en fin, soy un partido de la oposición. ¿Se lleva bien entonces con Rubalcaba? No tengo una relación crispada, que es la apreciación que usted ha hecho. O sea, no sé de dónde lo ha sacado, pero en todo caso no me encuentro yo en una relación crispada. Insisto, entre otras cosas, porque no debato con él. Y además, aunque debatiera, en fin, no hay crispación entre Rubalcaba y yo. Y tampoco hay crispación entre Rajoy y yo, perdón, ¿eh? El que se crispa es Rajoy. O sea, no, porque merece la pena que veamos los debates. Yo el otro día, en el debate de investidura... sobre el Estado de la Nación, yo sé que hice un discurso políticamente duro, lo sé, pero absolutamente educado. Y el presidente me contestó maleducadamente y sin ningún argumento político. O sea, que esa es la diferencia. Yo entiendo que tenga que haber un debate, todo lo duro que pueda ser. ¿A qué lo atribuyo? Pues ya digo, es una pregunta para él. A mí, algunos diputados del PP... Ahora que no nos oye nadie, se lo voy a contar. Algunos diputados del PP, cuando terminan esas cosas y estamos en la cafetería tomándonos ya un café con leche, pues me dicen, tienes que arreglarte con él. Yo digo, ¿pero cómo, qué me tengo? Yo no me puedo arreglar, si yo no tengo ningún problema. Hombre, tenéis que arreglarlo. Entonces, porque con lo tranquilo que es con todo el mundo, no sé por qué contigo, porque se lo digan. O sea, yo quiero decir, yo no tengo ningún problema personal. Y antes creo que Cristina decía, y en el corto y tal, es que no tengo cortos, pero la única vez que he hablado con él así tranquilamente, que fue el día de la Constitución, pues estuvo muy educado, muy simpático. Pero en el Congreso no sé qué le pasa. No aprovecho para preguntarle ahí, ¿por qué no...? ¿Por qué te pones así? Pues no. Y sí, se lleva muy bien, parece ser, con todos, y desde luego si hay alguna animadversión, como usted señala, es Rajoy el que lo tiene hacia usted. Cuando llegue el momento de ponerse de acuerdo, cuando se celebren las elecciones autonómicas y municipales y usted se convierta en un partido seguramente decisivo para conformar gobiernos, tanto a nivel municipal como autonómico, usted a priori, ¿con cuál de los dos partidos cree que puede llegar a más conciertos? Porque se aproximen más los programas electorales. Pero, a ver, primero, ¿cómo reaccione el presidente Rajoy ante nuestras intervenciones? Es un problema de carácter personal. Lo importante es la política. No son las personas. Yo, después de esa reacción del presidente Rajoy, si al día siguiente el PP lleva una propuesta que a nuestro grupo le parece razonable, nosotros votamos esa propuesta. Por eso digo, ¿qué pasará después de las elecciones? Pues nosotros haremos en Madrid, en Valencia, en Burgos, en Sevilla, donde nos corresponda, haremos lo mismo. Es decir, si tenemos capacidad para decidir qué política se hace,
no quién gobierna, sino qué política se hace, pondremos un papel con esas políticas sobre la mesa. Haremos lo que hicimos en Asturias. Nosotros en Asturias, después de las últimas elecciones autonómicas, le dimos al PP, a Foro y al Partido Socialista el mismo documento de las cosas que queríamos pactar para hacer presidente a uno o a otro. El PP nos dijo, está muy bien esto, nos parece muy bien, pero tenéis que convencerle a Foro de que la presidenta tengo que ser yo. Foro nos dijo, esto estamos dispuestos a hablarlo, pero tenéis que convencer al PP que el presidente soy yo, o sea, cascos. El PSOE primero no se lo creyó, pero se puso a estudiarlo y al final llegamos a un acuerdo, pero el documento era el mismo y era público. Pues cuando se celebren las elecciones, al día siguiente nuestro partido presentará un documento político, se lo presentará por igual a todos los que quieran, naturalmente, hablar con nosotros. Y en función de los acuerdos que podamos llegar con unos o con otros, apoyaremos a uno o a otro para hacer esas políticas. O no apoyaremos a nadie. Pero si precisamente no nos usted habla de apoyar, Rosa, pero ¿será solo un apoyo en determinados proyectos parlamentarios o incluso darían un paso adelante y con cualquiera de los dos partidos entrarían a formar parte de sus gobiernos? Pues depende del número de votos que nosotros también tengamos. Quiero decir que a mí me parece, por ejemplo, el modelo de Asturias. En Asturias también nos ofrecían entrar, pero si tienes un diputado, a mí me parece que no es decente entrar en el gobierno. Pues los ciudadanos te han situado, te han dado una cuota de capacidad de poder y de influencia, pero, en fin, no me parece que te han situado como para entrar en el gobierno. Y aunque se lo pida el partido, el segundo sí, para partido más... cuestionar la política. Entonces, depende. O sea, ¿qué será lo importante? Que nosotros trataremos de que se haga otra política y que se haga de otra manera. Y si para eso tienes que estar en el gobierno, estás. Pero si no tienes que estar, pues no. O sea, si no es necesario, no estás. Porque lo importante no es estar en el gobierno. Lo importante es favorecer a que se haga otra política. Y una cosa muy rápida. Esto es muy importante para mí, ¿eh? O sea, que estar en el gobierno no es lo importante. Provocar que se cambie la política o que se hagan las políticas que se han pactado es lo importante. Y aunque se lo pida el segundo partido más votado y no el primero... Es que no es ni el segundo ni el primero. Se trata de la política que se puede hacer si tienes los votos suficientes para hacerla. Una cuestión, y hablando de relaciones antes de pasar con Carmelo, cuando volvió en esta ocasión al Congreso de los Diputados, ya con UPyD, ¿cómo le recibieron? Volvió no, yo no había sido nunca diputada nacional. Efectivamente, cuando llegó, correcto, así es. Cuando llegó con UPyD al Congreso, ¿cómo le recibieron sus antiguos compañeros socialistas? Pues algunos muy mal, y con muy mala educación, sí, ciertamente. ¿Pero mala educación en qué sentido? Pues negándote el saludo, por ejemplo. Incluso hasta ese punto. Sí. Personas que antes habían sido amistad. Bueno, amistad se ve que no, pero sí. Bueno, vamos a continuar con Carmelo. Bueno, me gustaría hablar de la percepción, no solo de los políticos, sino que la sociedad tiene de la figura de Rosa Díez. Para la inmensa mayoría, sin lugar a duda, el mayor capital de UPyD, el mayor capital político, y eso lo dicen las encuestas del CIS, se llama Rosa Díez. Pero para muchos, el mayor hándicap que tiene UPyD es el divismo político de Rosa Díez. ¿Se gusta Rosa Díez? Que sí me gusta. ¿Se gusta tanto como para transmitir esa imagen? Porque no es algo que... no es una percepción aislada. No. Para transmitir esa imagen, bueno, yo lo del divismo es una cosa que le he oído a usted. En el CIS no lo he visto nunca. No, es que en divismo no se hace la pregunta. En el CIS no hacen la pregunta sobre si es una diva política Rosa Díez. No aparece esa pregunta. ¿Y entonces de dónde lo deriva usted? Bueno, yo lo derivo de que yo creo que ha salido en más de un comentario y de que la sociedad, desde mi punto de vista, tiene la impresión, sí, de que Rosa Díez tiene un divismo que, por ejemplo, le impide pactar con ningún otro grupo, aunque haya afinidades. Por ejemplo, el portazo del que antes hablábamos, que le dio a Ciudadanos. ¿Pero qué portazo? ¿De qué me está hablando? O sea, ¿es un divo Rajoy porque no pacta con Rubalcaba no ir a las elecciones juntos? Le estoy hablando que ni siquiera consideró ni sometió a nadie de su partido, que yo sepa, la posibilidad de llegar a acuerdos con Ciudadanos. Pero eso de que ni siquiera sometió a nadie de su partido, que usted sepa, ¿eso de dónde lo saca? Lo saco de que la respuesta fue categórica desde el minuto 1. A juzgar por lo que ha trascendido. Pero aquí hablamos... O sea, ¿usted me quiere hacer preguntas o quiere...? No, yo quiero saber un poco... No, porque quiero decir, si usted establece ahondar ya en la un figura criterio... política de Rosa Díez. Yo le he hecho una pregunta. No, no es una figura política. No. Usted me está hablando de una... No es política. Usted me ha categorizado
personalmente, no políticamente. Y me ha categorizado. A mí me dicen, yo le digo, no, eso es falso. Le digo, es falso. ¿Pero es falso el qué? ¿Qué Pues parte de lo que le he eso- dicho es falso? Pues que hay gente que le considera que tiene un problema de divismo político. ¿Eso Vamos, es falso? Carmelo, vamos a dejarla no, respuesta. a ver, ¿Eso es falso? yo no- Era, por favor. A ver, yo no sé si hay gente que considera eso porque no se lo he preguntado a los 46 millones de españoles. Usted puede considerarme una diva, pero diga, tenga el valor de decir que usted cree que soy Carmelo, una diva. Carmelo, Mi opinión no hable en nombre de otros. Mi opinión aquí no importa. Yo le he hecho una Carmelo, pregunta que no me Carmelo, ha le hemos respondido. hecho una pregunta a nuestra Sí, invitada. usted me ha hecho Vamos una a dejarla pregunta. responder. Usted me ha dicho, ¿se quiere tanto? Y le he dicho, no. O sea, yo le he contestado, no. Después me ha dicho, usted es que no quiere, es tan diva que no quiere ir con otros y tal, y además no lo somete a la consideración de su partido. Y le he dicho, falso. Yo sí le he contestado, lo que pasa es que usted tiene una posición que yo me parece muy razonable que la tenga, pero que, bueno, que es la suya. Atrévase a decir qué es lo que usted piensa. En cualquier caso, entonces, podría replantearse en cualquier momento cualquier coalición con un partido que proponga más o menos las mismas... los mismos planteamientos que el suyo. Eso lo podría o tiene que esperar a que se jubile Rosa Díez. Pero es que es falso eso que usted está diciendo. Nosotros hemos hecho un congreso en noviembre del año pasado, no una reunión de la dirección, en el que hemos vuelto a decidir ir solos y autónomamente a todas las elecciones. Un congreso de un partido. ¿Me entiende? O sea, Sí, congreso. Sé lo que es un congreso. Eso es, o sea, congreso, no decisión de Rosa Díez. O sea, que puede haber otro congreso en el que el partido pueda decidir otra cosa, pero es un congreso de un partido. Nosotros somos un partido político inequívocamente nacional que defendemos en toda España la misma posición política, con las mismas siglas y con el mismo programa. Eso es lo que somos. O sea, que no somos otra cosa distinta. Y eso no es más que tener autonomía política y respetar las resoluciones de nuestro Congreso. Del de nuestro partido, no del Congreso de otros partidos. Yo le voy a decir, yo le hago ese planteamiento, doña Rosa, si me lo permite, porque yo creo que ustedes están llamados a hacer un papel, tal y como van, si atendemos a lo que dicen las encuestas, un papel bisagra, es decir, un papel de que entre dos fuerzas políticas puedan ustedes, como se ha dicho aquí, tener un papel decisivo. Entonces, su mano izquierda, la mano izquierda de su líder o de su partido, si quiere usted ser más clara. La mano izquierda es muy importante en este caso. Entonces, ¿ustedes están dispuestos a llegar a acuerdos que permitan que este país, en definitiva, sea lo más gobernable posible? Vamos a llegar hacer a una cosa, acuerdos, no conteste, sí, por nosotros favor, llegamos ahora. a- No conteste, señora Díez, porque nos vamos a hacer una publicidad y la respuesta, como en los mejores programas, con la tensión en alto, a vuelta de los anuncios. Hasta ahora mismo. Continuamos con Rosa Díez esta noche en el plató de La Sexta Noche. Carmelo Encinas, te voy a pedir que recuperes la entrevista brevemente. Muy La rápido, pregunta. es un tema de actitud ante la posibilidad, tal y como se están proyectando las encuestas, de que UPyD sea un partido bisagra a nivel nacional. No estoy hablando de elecciones autonómicas y municipales, sino a nivel nacional, y cuál sería la actitud o las exigencias o la capacidad de negociación que tendría, que cree que debería tener en esa posible jugada. Para hacer un acuerdo con cualquiera de las otras Con fuerzas cualquiera. políticas, Está con abierta. PSOE, con PP. Sí, nosotros, le contestaba antes a su compañera, nosotros presentaremos, como si somos un partido clave, que yo creo que lo vamos a ser, unas propuestas que lo haremos públicas respecto de por dónde creemos que ha de conducirse la política nacional, y se las presentaremos, si es que la situación así lo permite, al resto de fuerzas políticas. Y si hay posibilidades de acuerdo, pues será en base a un documento. Tenemos, en fin, todas las posibilidades de hacerlo. Ponemos condiciones, como es lógico. Por ejemplo, usted sabe que nosotros planteamos que no haya imputados en las listas. Entonces, si hay alguien que lleva imputados, pues ya se está poniendo un problema para firmar cualquier tipo de acuerdo con nosotros. Planteamos algunas cuestiones que nos resultan claves. Fusión de municipios y provincias, desaparición de las diputaciones provinciales, recuperación de algunas competencias como el tema de la educación, que no requiere reforma de la Constitución. Planteamos algunas cuestiones que son importantes. Aquel partido político y reforma de la ley electoral, por citar solo algunas. Aquel partido político que quiera hacer un acuerdo con nosotros sabe que tiene que estar dispuesto a discutir de esas cuestiones, porque si no, no nos merecerá la pena políticamente. Es decir, dejaremos de ser aquello que
que nos llevó a nacer, un instrumento útil para cambiar algunas cosas. Si finalmente aceptáramos 2 ministerios y 3 presidencias de no sé qué, en vez de determinados cargos, determinados cambios políticos, pues no habría tenido ningún sentido que hubiéramos nacido, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo tipo de posibilidades dentro de estas cuestiones que le estoy citando muy someramente. Vamos con Eduardo Inda, adelante. Bueno, yo no creo que Rosa sea una diva porque es la política mejor valorada sistemáticamente en el CIS y eso pues implica que no es una diva. Siento contrariar a Carmelo, ¿no? Pero no le quería preguntar por eso, le quería preguntar yo creí que tú opinabas justamente lo contrario. Le quiero preguntar por otra cuestión, por el terrorismo. ¿Sigue negociando el gobierno con ETA como parece, como se intuye? Las cosas normalmente son como parecen. La actuación de la Fiscalía sistemáticamente es favorable a que los asesinos o los representantes de los asesinos pues hagan todo tipo de actos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si usted fuera presidente del gobierno, ¿hubiera aplicado la sentencia sobre la doctrina Parot o no la hubiera aplicado, como hacen otros países, pues Inglaterra en un caso de Lira, Alemania, Dinamarca? Son países que cuando hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que afectan malamente a sus intereses, no las cumplen. ¿Hubiera hecho usted eso? A ver, yo no sé si el gobierno está negociando o no. Lo que creo que está haciendo el gobierno en esta materia, no es que lo crea, es que se ve cada día, es cumplir la hoja de ruta que diseñó Rodríguez Zapatero. Creo que es la única parte, no, la parte de la negociación ya la hizo Zapatero. Creo que es la única parte de la herencia recibida que le gusta al gobierno de Rajoy. Esta herencia recibida le gusta hasta el extremo que hace las mismas cosas con un discurso completamente distinto, ciertamente. El discurso que hace es distinto, pero a la hora de la verdad las mismas cosas hasta el extremo de que Zapatero tenía a De Juana Chaos y Rajoy tiene a Bolinaga, es decir, hasta ese extremo de hacer esas cosas. Yo creo que la aplicación de la doctrina Parot, pues, en fin, yo creo que el gobierno tuvo margen para aplicarlo de otra manera. Naturalmente tendría que aplicarse automáticamente a la terrorista que hizo la reclamación, pero no creo que tenía que aplicarse automáticamente y de la manera que se hizo, y que no me digan que son los jueces y estas cosas, porque el gobierno tiene, en fin, desde la abogacía del Estado hasta la Fiscalía puede actuar de manera distinta como ha actuado. Esa aplicación tan automática y tan generalista no la hemos visto más que en esa materia. Fíjense que la semana pasada ha salido una sentencia europea sobre el céntimo sanitario. Ya me gustaría a mí que la aplicara de la misma manera, de forma absolutamente general y automática y a todo el mundo. De la misma manera no la ha aplicado de la misma manera, no se aplicó la doctrina Parot, a mi juicio, también de la misma manera, como no se han aplicado de la manera que debiera haberse hecho, como no se han aplicado otras sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el terrorismo también ha dictado varias sentencias en relación con Batasuna y todas sus marcas, que si se hubieran aplicado de la misma manera, Amaiur hoy no estaría en el Parlamento, ni Bildu en la Diputación de Guipúzcoa. Vamos a tenernos que enfrentar los españoles a una amnistía generalizada de los asesinos etarras, de los 500 y pico asesinos etarras que están en las cárceles. Hombre, una amnistía generalizada va en contra de la Constitución. No creo que lo podamos ver. Y además, la Constitución se incumple sistemáticamente. Y además, como usted ha dicho en Cataluña, por ejemplo. Yo creo que ahora mismo, fíjese que voy a decir una cosa que me gustaría no decirla, pero lo voy a decir. Yo creo que si no tuviera coste electoral, habría gente dentro del Partido Popular que estaría dispuesta a hacerlo. Pero tendría demasiado coste electoral. O sea, siento muchísimo pensar esto. Y de la misma manera que lo digo lo siguiente: ojalá estuviera equivocada, pero lo veo así. O sea, solo frena determinadas cosas el que el Partido Popular sabe que tiene un coste electoral. Cristina. Sí, hay mucha gente que piensa que los políticos son una casta privilegiada. Me gustaría saber en qué ha notado usted la crisis, en qué se ha tenido que apretar el cinturón. Pues, hombre, a nosotros, desde el punto de vista personal, sí, nos han reducido el sueldo y luego nos le han también, en fin, mantenido, sin congelado. Pero yo en lo que más he notado la crisis es que, sobre todo, en que a mi hijo y a mi hija casi permanentemente les tengo que ayudar económicamente.
donde más lo he notado es en que mi familia también lo noto. Personalmente en mi sueldo no, sí un poquito, pero en fin, ojalá todos los ciudadanos tuvieran el sueldo que yo tengo, aunque sé que a mucha gente... ¿Cuánto se ha resentido su sueldo, si lo podemos saber? No, resentido no, porque creo que hubo una congelación. No, nuestro sueldo, que está publicado en la web de nuestro partido, y mi nómina, claro, sí, son 5.020 o algo así, 5.000 y poco al mes. ¿Y en cuánto más o menos se ha resentido su sueldo? Si nos lo puede decir. Se congeló, creo que se congeló un par de años, creo, no recuerdo bien. Sí, oigo a la gente que lo dice, sí, claro, con ese dinero se puede ayudar a los hijos, sí, efectivamente. Es lo que yo hago, ayudar a los hijos, como casi todas las familias. ¿Le parece que es justo que la clase política se congele únicamente el sueldo cuando, por ejemplo, pues hay funcionarios y trabajadores autónomos, etcétera, etcétera, que han tenido y que van a tener todavía que aguantar importantes bajadas de sueldo? ¿Si me parece suficiente? No, si le parece, digámoslo así, justo, equitativo. Hombre, si me no parece que es lo ustedes mínimo. Deberían de bajárselo más. Me parece que es lo mínimo que podemos hacer. Y cuando digo lo mínimo, es lo mínimo que podemos hacer. Sí, que y que además debemos de ser... Probablemente, probablemente no, seguro que podemos hacer más, pero fíjese que no es tanto solamente una cuestión de salario personal de cada uno de nosotros. Yo, ahora que he escuchado exclamaciones, mejor dicho, no aclamaciones, de la gente que escuchaba cuando yo decía públicamente lo que ganábamos, fíjese que uno de los problemas mayores que tenemos es que todavía hay gente que piensa que ganamos muchísimo más, porque como se han negado a publicar las nóminas, pues también se especula muchísimo sobre estas cuestiones. ¿No ha planteado usted nunca en la Cámara la posibilidad de una rebaja de sueldos de los políticos? Hemos planteado en la Cámara, sí, hemos planteado. ¿Sí? Hicimos una proposición de ley y una no de ley en la que además establecíamos un baremo, es decir, que, y siempre nos la han rechazado. Creo que hace 2 días lo volvieron a discutir en la Asamblea de Madrid, que parte de un principio que a mí me parece bastante lógico. Los sueldos de todos los cargos públicos debieran de conocerse, debieran de ser públicos, de ser accesibles, por tanto, para que la gente lo supiera, y nadie debiera de ganar en España, nadie, ningún cargo público quiero decir, debiera ganar más que el presidente del gobierno. A partir del presidente del gobierno, que es la máxima responsabilidad, ir bajando hasta el concejal del último pueblo, ¿no? Pues eso en España no existe y me parece lo mínimo. Y luego cuando debatas eso, puedes debatir cuál es el nivel, si es mucho o es poco. Si tienes que ganar más o tienes que ganar menos. Debates todo, pero lo debates abiertamente y te atreves a debatirlo abiertamente. Una última cuestión antes de ir con Cristina. ¿Qué le parece cuestiones como, por ejemplo, plantear un ERE en el Congreso? Es decir, reducir el número de congresistas, porque España tiene más congresistas que países con mucha más población, como puede ser, por ejemplo, Alemania. Eso no es verdad. Digo que no es verdad esa comparación. El número de congresistas, de diputados, es muy comparable, está por debajo de la media europea. Lo que pasa es que aquí hay muchos parlamentos autonómicos. Es decir, si sumas todos los cargos electos, sí superamos las medias, pero el número de diputados está en el ratio, está por debajo de la media europea. O sea, por cada 1000 habitantes, X diputados, estamos por debajo del ratio. El problema es que como hay muchos parlamentos autonómicos, el ratio sube por ahí. Y una última cuestión. ¿Usted es de las que tiene dieta para estar en Madrid y luego aparte piso en propiedad? Porque esto no, porque yo soy mucho. diputada elegida por la circunscripción de Madrid y los electos por la circunscripción de Madrid no tenemos dieta por estar. Aunque viva en el País Vasco, ¿eh? Sí. Porque yo vivo en el País Vasco, pero al ser elegido por Madrid no hay dieta por no estar en tu casa, vaya. Es que hay muchos compañeros suyos, aunque sean de otros partidos, que sí que cobran dietas por permanecer en Madrid cuando tienen piso en propiedad en Madrid. Sí. Sí, fíjese, esa es otra de las cuestiones. Yo soy partidaria, lo hemos discutido muchas veces, sé que hay muchos diputados de todos los grupos, partidaria de establecer un sueldo, el que sea, o sea, de que lo debatamos además abiertamente y les digamos a los ciudadanos abiertamente, un sueldo uno y punto. No una parte que viene de dietas, otra parte que viene sino un sueldo, X, el que sea, el que tenga que ser, para todos por igual y conocido y debatido. Avanzamos, Cristina. Hablando de dinero, me gustaría saber qué funcionamiento interno tiene UPyD para que no le pase lo mismo que le ha pasado al PP con el caso Bárcenas. ¿Ustedes tienen tesorero? ¿Es el mejor pagado del partido? ¿O cómo Tenemos tesorero, pero no es el mejor pagado. Bueno, dentro de los sí, creo que es el mejor pagado de los trabajadores, sí. Pero bueno, está muy mal pagado en relación con otros, sí, tenemos tesorero. ¿Y ustedes reciben donaciones? Por ejemplo. Nosotros recibimos donaciones, las que permite la ley. Fíjese que una vez que tuvimos, creo que fue en el 2011, que ya sabes que las donaciones se pueden hacer en el banco. Tú vas al banco y dices 100 euros para el Partido Popular o para UPyD. Si el banco te lo coge,
pero no dejas tu nombre, esa donación es ilegal, ¿no? Pero a partir de cantidades bien pequeñas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos en el BBVA una cuenta de, no sé si son 20.000 euros, no recuerdo, de donaciones recibidas en poquitos, que no las podemos utilizar porque las personas que han donado no han puesto su nombre y su apellido, y por tanto son donaciones anónimas que no pueden ser utilizadas. ¿Y de grandes empresas no reciben, por ejemplo, ustedes pues donaciones? No. Pues no. ¿Le gustaría? ¿Dentro de la ley? Claro. Lo que pasa que si fueran dentro de la ley, a nuestro juicio, y eso hemos planteado en varias ocasiones también, debiéramos tener un sistema como en alemán. A mí es el que más me gusta, que todas las donaciones son públicas al día siguiente. Es decir, no tienes que esperar a que el Tribunal de Cuentas te haga una auditoría, sino que empresa X que quiere hacer una donación de 10.000 euros a un partido político, pues ese mismo día es público. Pero entonces usted no es tan revolucionaria, ¿no? Porque si usted es partidaria, por ejemplo, de que las empresas le hagan donaciones, a lo mejor si partidaria. Sí, pero si a lo mejor si usted al día siguiente gobierna en un municipio, en una comunidad autónoma, tiene que tomar alguna decisión que afecte a esa empresa... Pues no la puede recibir la donación porque estaría fuera de la ley. Eso sería ilegal, habría un conflicto de intereses, es decir, que no sería posible. Pero hoy en día no es así, hay subterfugios para evitar eso. No, pero los subterfugios es saltarte la ley. O sea, por eso la transparencia es clave. Es decir, si tú, el día que recibes, que no es el caso de España, si una empresa, un particular, da una donación a un partido político, si ese mismo día es público y es transparente, o sea, por tanto, como es público, es transparente, bueno, pues la gente sabe y si además tú tienes que decidir sobre algo que le afecta a esa empresa, pues tú sabes que no puedes aceptar esa donación. Pero si las cosas se saben, la transparencia, en fin, había un juez norteamericano que decía que la luz del sol era el mejor desinfectante. Y entonces, para estas cuestiones, la luz del sol es el mejor desinfectante. Las cosas claras, que la gente lo sepa. Oiga, las donaciones a los partidos políticos, en fin, en Europa, en Norteamérica, en cualquier sitio, son normales. Nosotros preferimos autofinanciarnos, por eso tenemos una cuota de 20 euros al mes. Nuestro partido tiene una cuota de 20 euros al mes y hay una cuota reducida para las personas que estén en situación económica que no puedan pagarla de 7 euros al mes, porque nacimos con la intención de autofinanciarnos. No nos autofinanciamos todavía, pero realmente esa sería nuestra vocación. Perdóname, Cristina, hablando de financiación, tenemos un bloque publicitario, volvemos enseguida con la entrevista a Rosa Díez. Hasta ahora mismo. Continuamos en plató con Rosa Díez. Es el turno ahora de la pregunta de Maite Alcaraz. Rosa, si usted tuviera oportunidad de aplicar alguna de las medidas que acaba de desgranar, que forma parte de su programa político, es decir, si fuera presidenta del Gobierno, estuviera en Moncloa, ¿cómo la jerarquizaría? ¿Cuál sería la primera medida? ¿Estaría relacionada con la economía, con la regeneración democrática, con el País Vasco, con Cataluña? ¿Cuál sería esa primera medida? Bueno, si pudiera hacerlo, las Cortes serían constituyentes, habría elecciones en 2 años, reformaríamos la Constitución y a partir de la reforma de la Constitución pondríamos en marcha pues todas estas medidas de las que hemos estado hablando. Es imposible combatir y acabar con el paro y recuperar la economía si no ponemos en marcha medidas de regeneración democrática, de transparencia y además de separación de poderes. Le pongo un ejemplo muy claro que todo el mundo va a entender. En España se ha hundido el sistema financiero que representaban las cajas de ahorros, el 51% del sistema financiero. Nos ha costado ya no sé cuántos cientos de miles de euros reflotar el sistema financiero. Si las cajas de ahorros no hubieran estado controladas por los partidos políticos y los sindicatos y además el Banco de España hubiera sido independiente y además hubiera habido verdaderamente, la CNMV hubiera intervenido, ese sistema no se hubiera hundido. Es decir, que recuperarnos de la crisis económica requiere primero regenerar la democracia, estructurar el Estado. España es un Estado inviable e insostenible. No se puede sostener tanta duplicidad, tanto despilfarro. Es decir, tenemos que adaptar nuestro país al tamaño que tenemos para que las instituciones funcionen, para que sean eficaces, para que sean eficientes y para responder desde ellas a los problemas de todos los ciudadanos. Pero empezaríamos porque las Cortes sean constituyentes y a partir de ahí hacer todo este trabajo. Yo le pongo, doña Rosa, en los zapatos del ministro del Interior y en el asunto de la inmigración. ¿Cómo compatibilizar, después de la que le ha caído, porque le ha caído en algunas cosas, desde mi entender, justificadamente, quizá en otras no, al ministro del Interior,
lo que le ha caído, cómo compatibilizar el control de las fronteras con los derechos humanos. ¿Cómo lo haría usted? Sí, es bien interesante esa reflexión. Yo creo que tenemos que ser conscientes, los españoles, de algo que se suele decir pero luego se olvida hasta que vuelve a haber un problema. Es que la política de inmigración tiene que ser europea. Digamos, si hay una política europea, además de la PAC, es la política que tiene que ver con la inmigración y con la protección de nuestras fronteras, de las de toda Europa, por tanto. Tiene que haber un apoyo europeo inequívoco en la protección de fronteras, con más recursos de fronteras, con más posición común europea, porque Europa tiene que definir, tiene que acordar cuántos inmigrantes puede integrar. Tiene que acordarlo, es decir, no se trata de cuántos pueden llegar aunque luego les mandemos a un gueto. ¿Cuántos inmigrantes puede integrar para que sean conciudadanos nuestros? Y además de hacer eso, tiene que trabajar en los países de origen, porque lo mismo que cuando se cayó el muro, Europa gastó ingentes cantidades a la otra parte, precisamente para evitar una inmigración que hubiéramos sido incapaces de asumir. Hay que trabajar en los países que son frontera nuestra, para que la gente no tenga que escaparse, para que la gente no tenga que huir de su propio país para buscar una oportunidad para vivir. Es decir, que Europa tiene que hacer dos cosas: invertir en democracia y en desarrollo en los países de donde vienen los inmigrantes y ayudarnos, entre todos los europeos, a proteger nuestras fronteras. O sea que esa política común europea en materia de inmigración, que es una vieja reivindicación de los europeístas, entre los que creo que nos encontramos todos, es todavía una asignatura pendiente. Puntualmente, cuando hay un problema aquí, en Italia, en cualquier sitio, empezamos a hablar de esta historia, pero luego a la hora de la verdad, en fin, quien está en el norte y no tiene miedo de que le lleguen los inmigrantes que entran por el sur, se olvida de esta cuestión. Y creo que el Gobierno de España tiene que hacer y en eso sí que tenemos que hacerlo todos juntos. Ojalá podamos ponernos de acuerdo todos los grupos políticos españoles en dar esa batalla en la Unión Europea. A mí, por ejemplo, me parece impresentable las declaraciones de la comisaria Malmström, que vino a darnos lecciones de cómo hacíamos o dejábamos de hacer las cosas desde la lejanía, siempre sin perjuicio de que yo he sido muy crítica, como usted sabe, con las cosas que han ocurrido en la frontera de Ceuta, con cómo se ha gestionado esa cuestión. Pero yo creo que la cuestión es que tenemos que aprender de los errores y tenemos que aprender de las exigencias del momento. Y este es el momento en el que España tiene que ir a Europa y plantear esta defensa de política común europea en materia de inmigración, en la doble vía, insisto, proteger las fronteras es lo segundo. Lo primero es invertir en los países de origen para que nadie tenga que escaparse de su casa buscando una oportunidad para vivir. Hay una última cuestión que se había dejado Eduardo Inda en el tintero y que le quería plantear. Bueno, o dos en una. En realidad, usted se ha declarado abiertamente republicano, o su partido, su formación. Habría que... ¿Sí? ¿Cuándo? Sí. Bueno, su partido se ha declarado republicano en más de una ocasión, o por lo menos partidario de un modelo republicano. Bueno, yo lo he leído, a lo mejor no a usted, pero a algunos de sus lugartenientes y lugartenientes. No en las resoluciones del Congreso. Bueno, no planteamos la reforma del modelo de la monarquía parlamentaria. Quiero decir, no la planteamos. Pero habría que plantearla, habría que hacer... Nosotros no la planteamos. Y segunda cuestión, ¿qué le parece el trato? Lo que planteamos es que la monarquía se comporte como se tiene que comportar una jefatura del Estado en el siglo XXI, con absoluta transparencia y dación de cuentas. Es decir, que le pedimos lo mismo que le pediríamos al presidente de la República, por lo menos. O sea, por lo menos. Y hay que desarrollar inmediatamente el título 2 de la Constitución. Pues a eso quería ir yo. ¿Qué le parece el trato que ha dispensado la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria a la infanta Cristina en el caso Urdangarín? Pues que con una fiscalía de ese nivel no hace falta abogado de defensa. ¿Y la Agencia Tributaria? ¿Admitiendo facturas falsas? Lo de la agencia tributaria es más complejo, por lo que me dice todo el mundo, ¿no? Pero realmente ya lo hemos pedido públicamente. Ahí hace falta, nosotros queremos saber, porque creo que los españoles tienen la obligación y el derecho de exigir y el derecho de saber qué ha pasado ahí con las dobles o triples versiones respecto de las facturas. Pero lo que está fuera de toda duda es que la Fiscalía actúa como si fuera el abogado del Estado. Y claro, me temo que estamos pagando, el abogado, perdón, de la defensa, me temo que le estamos pagando dos abogados de la defensa a la infanta Cristina, y me parece que eso es insoportable, aunque no es en el único caso en que los fiscales anticorrupción actúan como abogados de la defensa, lo cual me parece absolutamente impresentable. Hay una cuestión, para acabar ya la entrevista, que no queríamos dejar pasar y que tiene mucho que ver con la actualidad, y es la famosa ley del aborto de Gallardón. Ley de plazos, ley de supuestos. ¿Por qué aboga UPyD? De plazos, sin de duda. plazos.
Sí, sin duda ninguna. ¿Lo van a llevar? Clara, muy clara. Muy clara, además. Sí. Luego lo llevarán en el programa electoral, cosa que no habían hecho hasta ahora. Lo llevamos en este programa, sí. Bueno, es que usted llegó a decir en una ocasión que no era algo la cuestión del aborto como para incluirlo en un programa nosotros en el programa anterior sí. no llevábamos la reforma de la ley del aborto. Cuando llevó el PSOE la propuesta, hicimos una enmienda a la totalidad y nos pronunciamos y además votamos en contra. Quiero decir que teníamos una posición, tenemos la misma posición y no lo incluimos en el programa. Pero ahora estaba sobre la mesa el debate. Hicimos un congreso en el mes de noviembre. Hubiera sido absurdo que en un tema que se está debatiendo no hubiéramos establecido una posición. Entonces, hace 6 años no había un debate social, ahora sí que lo hay. Entonces sí, lo establecimos como posición en el último congreso y por tanto planteamos una ley de plazos. Ha sido usted muy dura con la ley de Gallardón. Lo que se merece. Rosa Díez, ha sido un auténtico placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en La Sexta Noche. Vamos a